Vamos a comenzar con nuestra primer clase. Se trata de hacer un repaso sobre el aparato genital femenino y más enfocados en la parte de métodos de diagnóstico por imágenes que podemos utilizar para evaluar sus distintos componentes anatómicos. Además de estadificar los tumores de ovario, la resonancia magnética estaría indicada para estudiar las anomalías o las malformaciones uterinas. Entonces podemos evaluar las distintas anomalías congénitas a nivel uterino y muchas veces también nos sirve para evaluar otras patologías a nivel del útero que suelen ser difíciles de evaluar con los otros métodos que les comenté. Muchas veces se usa como prequirúrgica en pacientes que tienen miomas, en pacientes con endometriosis, en pacientes también que se sospecha la presencia de adenomiosis, que más adelante vamos a ir viendo qué son cada una de estas patologías. También tiene indicaciones para evaluar, hacer resonancia en la vida intrauterina, o sea, se estudian muchas ahora cada vez más malformaciones congénitas con resonancia magnética y bueno, ahí también puede tener, puede tener indicaciones cada vez más. Bien, y con respecto a la histerosalpingografía, es un método en el que utilizamos radiación y es el método que nos va a ayudar a evaluar sobre todo las trompas y su permeabilidad. Va a estar indicado en las pacientes con esterilidad y también se utiliza para evaluar malformaciones uterinas porque se ve muy bien tanto el canal endocervical como el fondo uterino. Es un método que usa radiación porque vamos a utilizar por un lado radioscopía para ir siguiendo el contraste y también vamos a usar placas, o sea, rayos para adquirir imágenes, que son radiografías de lo que vamos evaluando. Pero bueno, digamos, es muy bueno, sobre todo en las pacientes con esterilidad, en las que además de realizar un diagnóstico podemos efectuar un tratamiento, porque muchas veces cuando estamos haciendo, digamos, la presión para tratar de que se represionen las trompas, podemos llegar a lograr que esa trompa que estaba obstruida muchas veces se desobstruya por la presión que nosotros ejercemos y en este caso, además de ser diagnóstica, va a resultar ser un método de estudio terapéutico. Bueno, pusimos dos imágenes que son dos radiografías simples. La que tengo hacia superior es una radiografía simple de pelvis que se pide por X motivo y en esta radiografía de pelvis encontramos como hallazgo esta imagen que ustedes ven acá que tiene densidad cálcica y que corresponde a la presencia de un diente. Fíjense que parece un diente con raíz y todo y este diente correspondió a un teratoma. Observen además que es un tumor de ovario. Como vemos, la densidad hídrica en esta zona media de la proyección de la vejiga y del útero, que son estructuras que tienen entonces densidad hídrica, y podemos observar también imágenes radiolúcidas que corresponden a la presencia de aire en distintos niveles del tubo digestivo. Esto es el aire en el colon y esto es aire seguramente en una asa de intestino delgado. En la imagen inferior lo que estamos observando es una radiografía ampliada a nivel de la pelvis, porque estamos mostrando acá sobre la sínfisis pubiana, que es esta imagen que tiene densidad cálcica, que está en la línea media, que tiene como múltiples grumos, macro calcificados y que calcifican prácticamente gran parte de la imagen y en general estas imágenes corresponden a la presencia de miomas o fibromas calcificados. Noten entonces la alta densidad que tienen estas calcificaciones, son similares al hueso y lo que vemos acá más radiotransparente es la presencia sería de aire a nivel de vísceras huecas. Noten que la calcificación, esta grande que les mostré en la línea media, se encuentra además ubicada por encima de ambas ramas
iliopubianas. Acá tenemos ambos pubis. Entonces, ejemplos de hallazgos de calcificaciones asociadas con alteraciones del aparato genital. Cambiamos de método por imágenes y esto que vemos acá son dos fotografías de dos ecografías. Estas ecografías están realizadas por vía suprapúbica. Fíjense esta imagen que vemos acá, anecoica, negra, que es como que hace que todo lo que está por detrás se vea mucho mejor, corresponde a la vejiga llena de líquido. Acá también lo estamos viendo. A su vez, este tipo de corte es un corte sagital o longitudinal, que es un corte básico que usamos cuando hacemos la ecografía del útero, siempre el longitudinal medio, donde se ve desplegado a lo largo de todo su eje el útero. Les voy a marcar el útero en este corte longitudinal o sagital. Todo esto es el útero. Y acá en este corte transversal les estoy marcando el útero. En los cortes transversales no vemos el útero todo a lo largo, sino que es como que vamos haciendo cortes a distintos niveles, ¿sí? Inclinando o angulando nuestra muñeca y nuestro transductor. Y en este caso obtuvimos un corte axial de la parte superior del útero. Además de ver el útero, recordemos que teníamos distintas regiones en el útero. Esto que está acá es el cuello. Acá tenemos el cuerpo uterino y hacia arriba el fondo uterino. Además, vamos a ver que el útero tiene tres capas. La más externa y ecogénica es la serosa. Ahí se las estoy marcando. Toda la serosa. Después tenemos una capa media que es hipoecoica. Fíjense que es gris, que corresponde al miometrio. Y en el centro tenemos esta imagen, que en este caso tiene tres capas que son ecogénicas y dos capas que son más hipoecoicas y que corresponde al endometrio. En este caso es un endometrio trilaminar o de mitad de ciclo. Más adelante lo vamos a ver mejor en ecografías endovaginales. Y acá en la línea media continúa el endometrio y el canal endocervical. Por debajo del cuello del útero observamos esto que está acá, es la vagina. En este corte sagital medio, entonces solamente vemos el útero desplegado a todo a lo largo. Acá también observamos, bueno, el paciente va a estar acostado obviamente, y para este lado va a tener la cabeza y para este lado va a tener los pies. En este corte, que es un corte de tipo axial transversal, de nuevo observamos el útero, ¿sí? Con la serosa ecogénica, el miometrio, bien hipoecoico, y acá el endometrio. Si nosotros miramos hacia el lado derecho de esta imagen, en este caso vemos esta imagen ovalada que tiene forma de almendra y que presenta estas imágenes anecoicas que corresponden a folículos a nivel del ovario. Recuerden que en el ovario, normalmente al inicio del ciclo, hay una carga folicular con varios folículos y durante el traspaso de los días hay un folículo que va a ser el dominante, como es en este caso, y que va a ser el folículo que cuando se rompa desprenda o elimine el óvulo y esto se va a producir durante la ovulación, la ruptura de este folículo, que es el que va creciendo a lo largo del ciclo. En este caso, también tenemos una ecografía de tipo suprapúbica. Miren, acá estamos viendo la vejiga con líquido. El tipo de corte es axial. Esto que vemos acá es un corte axial del fondo del útero. Podemos ver muy bien las capas nuevamente. La externa ecogénica, que corresponde a la serosa. La capa media, que corresponde al miometrio. Fíjense que es hipoecoico. Y en la zona central vemos el endometrio ecogénico. Si miramos hacia los lados, este sería el lado izquierdo de mi paciente. Miren cómo se ve esta imagen, que es ovalada, que es hipoecoica y que contiene varias imágenes anecoicas que corresponden a los folículos. Si me voy al otro lado, de este lado estoy viendo al ovario derecho, otra vez con su forma ovalada hipoecoica y con estas imágenes anecoicas en su interior.
Ambos ovarios se encuentran en las regiones anexiales. Continuamos. Este es un corte de tipo axial o transversal. También estamos viendo suprapúbica la ecografía, la vejiga con líquido, como se ve anecoica, negra. En este lado encontramos un corte transversal del útero o axial. De nuevo vemos la serosa ecogénica, el miometrio hipoecoico y el endometrio ecogénico en la parte media. Y si nos vamos hacia al lado derecho de la imagen, observamos esta formación ovalada que contiene varias imágenes foliculares, ven que también se ven como la vejiga, anecoicas negras y que tienen como este refuerzo posterior por ser imágenes líquidas que corresponden a varios folículos a nivel del ovario derecho. En este caso se ven varios folículos porque fíjense acá, dice que están usando en esta paciente un tratamiento para estimular la ovulación. Hay mujeres que tienen problemas en la fertilidad y que les cuesta quedar embarazadas y entonces, bueno, lo que se logra con algunos medicamentos como es el Genosin es estimular la ovulación, o sea que se produzcan varios folículos y que, digamos, se provoque la ovulación de más de un óvulo y todos los folículos se van a ver anecoicos, ¿sí? Y de mayor tamaño. En general va a haber varios folículos de buen tamaño para tener la ovulación. Bueno, esta ecografía es una ecografía de tipo endovaginal. Fíjense que ya no tenemos la vejiga con líquido prácticamente y lo que observamos es directamente el útero. Acá les estoy marcando el útero. Este es el fondo uterino. Ahora estamos a nivel del cuerpo y hacia este lado tengo el cuello uterino. Este es el cuello, este es el cuerpo, este es el fondo. De nuevo vemos la serosa ecogénica, el miometrio hipocoico y el endometrio, que también en este caso es trilaminar, o sea que tiene 3 capas. Es un endometrio de tipo periovulatorio. ¿Sí? Fíjense que tiene 2 capas ecogénicas periféricas, una capa ecogénica central y entre medio de esa capa ecogénica central y las otras 2 tenemos 2 bandas más hipoecoicas. Miren cómo sigo todo el trayecto endometrial y esto que vemos acá es, digamos, la ecogenicidad que tiene el canal endocervical. Entonces, en esta ecografía endovaginal estamos haciendo un corte netamente sagital y sería el corte sagital o longitudinal medio del útero. Y acá estamos viendo solamente al corte longitudinal del útero. ¿Está bien? El transductor está acá apoyado en el cuello del útero. Hacia acá se encuentra la cabeza de la paciente. Bien, en este caso también es una ecografía endovaginal. Miren cómo prácticamente no tenemos líquido en la vejiga, que sería solamente esta pequeña imagen que vemos hacia acá, con un poco de líquido. Y estamos mirando un corte transversal o axial del útero. En este caso estoy cercana al fondo uterino. Acá estamos viendo la serosa ecogénica, el miometrio hipoecoico y el endometrio ecogénico y trilaminar. Sería el corte axial que realizamos de la misma paciente de la ecografía anterior, pero solamente que nos enfocamos a nivel de el útero. Esta sería la derecha de la paciente y esta sería la izquierda de la paciente. Recuerden que nuevamente estamos mirando a la paciente desde los pies, como siempre hacemos en imágenes, ¿sí? Cuando uno va hacia los lados, hacia ambas regiones parauterinas, se encuentra con estas estructuras que corresponden a los ovarios. Miren, tienen forma ovalada o forma de almendra. Acá tenemos el otro ovario. En este caso el inferior es el derecho y el superior es el izquierdo, vistos en su mayor eje longitudinal. Y estos serían ovarios de principio de ciclo en los que encontramos estas imágenes
anecoicas, ¿sí? Que son la carga folicular, ¿sí? Estas imágenes anecoicas son los pequeños folículos y entonces si uno quiere enfocar los ovarios, lo que tiene que hacer es inclinar el transductor o girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, busca los ovarios por separado obviamente y congela o frisa la imagen y así obtenemos estas fotos de 2 ovarios que son normales. Recuerden que la parte, digamos, la mayor parte del ovario va a ser hipoecoica y que los folículos van a ser anecoicos. Recuerden esto también, dijimos que por ecografía no podíamos ver las trompas, ¿sí? No podíamos ver las trompas salvo que sean patológicas. Si las trompas están dilatadas por alguna cuestión, ahí sí las vamos a poder ver por ecografía, tanto suprapúbica como endovaginal. Pero las trompas normales son tan filiformes o tan milimétricas que por ecografía no las podemos ver. Bien, vamos a cambiar de método de estudio y vamos a hablar un poquito de la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es un estudio que se hace con un contraste iodado, está bien, que es un contraste que tiene entonces densidad metálica por ser un contraste iodado. Hay contrastes que son específicos para hacer histerosalpingografía y lo que hacemos es, con una serie de elementos que vamos a utilizar, colocar el contraste en la cavidad endometrial. Obviamente que vamos a necesitar colocar espéculo para llegar a ver el cuello del útero y utilizando una serie de pinzas y también de olivas y ciertas estructuras metálicas que se adaptan a jeringas, vamos a obtener todo lo que necesitamos para poder inyectar el contraste. La oliva se va a apoyar sobre el orificio cervical externo y uno va a comenzar a inyectar contraste y lo va a ir viendo por radioscopía. Entonces puede ir captando los distintos momentos en los que el contraste va pasando del canal endocervical hacia la cavidad endometrial del cuerpo y fondo uterino y después va a ver el pasaje del contraste a las trompas. Eso ahora lo vemos en las imágenes. Las indicaciones son pacientes con esterilidad primaria o secundaria, malformaciones congénitas. Dijimos para evaluar las anomalías congénitas será muy útil la histerosalpingografía y también la resonancia magnética. Detectamos anomalías a nivel de las trompas muchas veces y hay que tener en cuenta que existen contraindicaciones para realizarla. No se hace en cualquier momento del ciclo, sino que al principio, generalmente día 7º u 8º. Las contraindicaciones serían obviamente que la paciente esté embarazada, porque la vamos a estar irradiando, que existe algún proceso de tipo infeccioso inflamatorio, como es en la enfermedad pelviana, que la tienen como EPI. También si la paciente tiene metrorragia, eso quiere decir sangrado muy abundante. Si le han hecho algún tipo de instrumentación reciente, como puede ser un legrado, ¿sí? O una esteroscopía, o en el caso de que exista sospecha de que nuestra paciente pueda tener algún tipo de cáncer porque podemos diseminar células malignas a la cavidad peritoneal. Esto sería entonces distintas adquisiciones de histerosalpingografía. Fíjense que se toman varias imágenes. Esta es la oliva que yo les decía metálica que se apoya sobre el orificio cervical y haciendo presión desde la jeringa inyectamos contraste. Primero el contraste va al canal endocervical, después a la cavidad. Miren la forma normal triangular de la cavidad endometrial. Acá tenemos cuerpo y fondo. Y observen cómo el contraste pasa a ambas trompas. En este caso es la trompa izquierda y en este caso es la trompa derecha, que son filiformes salvo en su extremidad distal, que son como más dilatadas y eso es normal. Entonces se siguen tomando fotos, lo mismo. Acá estamos viendo la trompa derecha, acá estamos viendo la trompa izquierda y sus porciones distales. Y como a medida que el contraste progresa, va a ir cayendo en la cavidad peritoneal. Acá vemos contraste en la cavidad peritoneal. Y siempre, cuando retiramos todo, hacemos todo nuestro instrumental. Ven que acá ya en esta imagen no se ve ningún tipo de instrumental. Hacemos que la paciente dé vueltas
en la camilla y vemos cómo una vez que se volvió a acostar se ha pintado toda la cavidad peritoneal en esta zona y confirmamos obviamente que el pasaje del contraste fue libre hacia la cavidad peritoneal. En este caso lo que estamos viendo es una histerosalpingografía con algunas alteraciones. De este lado entonces vemos la histerosalpingografía y vemos cómo el contraste pasó por la cavidad endometrial en la región del canal endocervical, pero cuando llega al fondo miren cómo se divide. ¿Sí? Esto es típico de los úteros bicornes, que es una anomalía que puede encontrarse, y miren además cómo se nota que la trompa derecha es permeable, pero que la trompa izquierda no tenemos progresión del contraste. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo dos cosas. Por un lado, la falta de progresión de contraste en esta trompa y por otro, la malformación a nivel del fondo uterino en el que encontramos dos cavidades endometriales, porque la paciente, miren esta ecografía en un corte transversal, esto es la vejiga, miren cómo se ve, grande el fondo uterino, y observamos dos cavidades endometriales separadas. O sea que en los úteros bicornes existen dos fondos uterinos y dos cavidades endometriales separadas. Este es otro ejemplo de una histerosalpingografía patológica con otra anomalía uterina en la que vemos la progresión del contraste y un cuerno rudimentario. No vemos la cavidad endometrial triangular normal que vimos en la primera adquisición de la histerosalpingografía, y este útero unicorne tiene acá esta imagen filiforme que es la trompa. Miren cómo llegó a su porción distal, está más dilatada, y cómo se ve también la progresión del contraste a peritoneo. Entonces esto sería otra malformación que se llama útero unicorne. Bueno, vamos a pasar a cuando uno evalúa por ecografía o por cualquier método de imágenes, el útero en general lo que va a hacer es tomar las medidas de su tamaño en sus tres ejes, o sea, longitudinal, axial y transversal, evaluar los ovarios, evaluar la vagina y también evaluar el espesor endometrial y ver si ese espesor corresponde al momento del ciclo en la que se encuentra nuestra paciente. Entonces recordamos que el endometrio, ni bien termina de menstruar la paciente, suele ser un endometrio muy fino, muy delgado, de 2 a 3 milímetros. Cuando comienza la fase proliferativa va a medir entre 4 y 6 milímetros para llegar a cercano a los 8 milímetros, entre 6 y 8 en el periodo periovulatorio, o sea en la mitad del ciclo. Y por último, en la última fase, que es la fase secretora o secretoria, encontramos un endometrio que mide en general entre 8 a 15 milímetros. Los endometrios mayores de 16 milímetros muchas veces pueden estar asociados con anomalías o con patologías. Eso sería en las mujeres en la etapa premenopáusica, pero esto cambia en las pacientes posmenopáusicas. Acá las pacientes que no reciben ningún tipo de terapia o tratamiento hormonal de reemplazo deberían tener un espesor endometrial menor a 5 milímetros para que sea considerado normal. Lo mismo que las pacientes que contienen terapia de reemplazo hormonal deberían medir menos de 8 milímetros. Entonces recordar que estos son los espesores endometriales normales, y también recordar que siempre en la posmenopausia, si uno debería elegir un tipo de ecografía para evaluar el endometrio, el más adecuado sería la ecografía de tipo endovaginal. Entonces vamos a mirar, esta es una ecografía endovaginal en la que estoy observando acá el cuello uterino, después estamos observando acá el cuerpo y acá el fondo. Vemos de nuevo la serosa periférica ecogénica que rodea todo el útero. Vemos el miometrio hipoecoico, acá en el cuello también, y en el medio miren cómo se ve un endometrio, ven, ecogénico, que es de tipo lineal. Es bien del periodo menstrual, ¿sí? O sea, una vez que terminó de menstruar la paciente, el endometrio se ve así de lineal. Este no dijimos, pero es un corte sagital o longitudinal del útero, ¿sí? Miren qué pasa a medida que pasan los días.
tenemos una ecografía endovaginal, acá tenemos el cuello, acá tenemos el cuerpo y acá tenemos el fondo uterino, y a nivel del endometrio observamos el típico endometrio trilaminar con dos capas ecogénicas más externas, una capa ecogénica central, esto sería la verdadera luz del endometrio, la parte media, y dos bandas hipoecoicas entre esas líneas ecogénicas más periféricas del endometrio. Entonces, este endometrio es un endometrio de mitad de ciclo. Y ahora en esta imagen observamos también que es una ecografía endovaginal, el útero y un endometrio en el fondo. Miren cómo aumentó el espesor del endometrio y cómo se hizo bien ecogénico. Este es un endometrio de la última fase del ciclo, ¿sí? De la fase secretora, que es, digamos, un endometrio mucho más engrosado. Recuerden que llegaba hasta 15 milímetros y ecogénico, todo lleno de ecos. ¿Está bien? Entonces, estos son los cambios endometriales normales que hay durante, digamos, las distintas etapas del ciclo menstrual. Acá estamos mostrando una ecografía también endovaginal. Observen, acá vemos el cuello uterino, vemos el cuerpo y vemos el fondo uterino. Y lo que contiene esta imagen, distinta a las otras, es si bien uno ve que el endometrio es bien fino, observamos esta imagen ecogénica que tiene una sombra posterior y que corresponde a la presencia de un DIU o dispositivo intrauterino. Sí, el DIU tiene que estar ubicado en la cavidad endometrial, bien cercano al fondo del endometrio, ¿sí? Y en general, digamos, se tiene cierta tolerancia en su ubicación, puede estar un poco bajo y cercano al orificio cervical, digamos, interno, que estaría de este lado, pero nunca debe estar acá, debe estar acá cercano al cuello. Y muchas veces lo que se toma como medida es qué distancia tiene el extremo distal del útero con el fondo uterino, como para que el ginecólogo evalúe si le parece que está bien posicionado o no. Pero bueno, así se ven la mayoría de los dispositivos, no todos, porque hoy día existen muchos tipos de dispositivos, algunos tienen otra forma y otra ecogenicidad, pero bueno, deben verse bien en el trayecto endometrial, y la ecografía, digamos, de control se utiliza para, digamos, ver que esté bien colocado y bien en el trayecto endometrial, que es donde debe estar ubicado. Bueno, cambiamos de método de estudio. Esta imagen que ustedes ven acá es una resonancia magnética. Dijimos que la resonancia magnética, y sobre todo esta secuencia, que es el T2, iba a ser muy anatómica y nos iba a ayudar a evaluar todas las partes, o a ver muy bien todo lo que es útero y ovarios. Entonces, miren cómo estamos observando un corte de tipo sagital, una resonancia magnética en una secuencia que es T2. Me doy cuenta que es T2 porque miro la vejiga, por ejemplo, y el líquido lo veo hiperintenso, y además porque en la parte media del útero tengo el endometrio, que también se ve hiperintenso. ¿Qué es lo que vamos a observar entonces? A nivel del útero, bueno, obviamente el cuello uterino, que es esto que está acá, y acá estamos viendo el cuerpo y el fondo uterino, ¿sí? Observen cómo se ve hipointensa la serosa, que es bien periférica. Como vemos hiperintenso el endometrio. Por fuera del endometrio hay una zona miometrial que se llama línea de unión, que es la parte del miometrio que está más pegada al endometrio, y que se ve más hipointensa y se llama línea de unión. Por fuera tenemos también miometrio, que se ve con una mayor señal que la zona de unión, pero que es un endometrio normal, un miometrio normal. Recuerden también que eso no lo hablamos, el útero puede tener distintas posiciones del fondo con respecto al cuello. En este caso el útero está en retroversoflexión. Fíjense que acá tengo el cuello y el útero lo tengo hacia atrás. Lo normal o lo habitual, porque no es patológico, que el útero esté en anteversoflexión, es decir, el
fondo uterino hacia adelante con respecto al cuello uterino, angulado hacia adelante. Pero bueno, son variantes de la posición que no tienen mayor trascendencia, pero que por ahí los van a ver informados. Por detrás del cuello uterino observamos aire a nivel de la ampolla rectal y existe un espacio que se llama fondo de saco de Douglas. Por debajo del cuello uterino observamos esta imagen hipointensa que corresponde a la vagina. Y esto que ven acá es la sínfisis del pubis. Si uno hubiese hecho un corte sagital medio en T1, no tengo manera de diferenciar las distintas partes del útero porque se ve todo el útero en general isointenso, similar a la señal del resto de los músculos. Entonces la secuencia que me sirve para evaluarlo anatómicamente es el T2. Acá estamos viendo dos resonancias magnéticas de pelvis, cortes sagitales, ambas son T2. Miremos la vejiga, se ve con señal hiperintensa, bien blanca, brillante. Y la diferencia entre estos dos cortes, si uno mira, o estas dos secuencias, si uno mira la grasa, fíjense que en este caso vemos la grasa hiperintensa, como en una secuencia T2 habitual, pero en esta secuencia estamos usando supresión grasa. Si se suprime la grasa se va a ver oscura, gris oscura. Y muchas veces, digamos, estas secuencias con supresión nos ayudan a ver mejor algunas imágenes y se usan mucho los T1, sobre todo para evaluar cuando usamos contraste endovenoso. O sea que recuerden que existen T2 en los que tenemos y T1 en los que tenemos la grasa suprimida y entonces no se ve blanca como habitualmente la vemos en las secuencias convencionales. Acá tenemos el útero, miren cómo se ve. En este caso, miren lo que hablábamos hoy, está en anteversoflexión. Acá tengo el cuello y acá tengo el fondo y el cuerpo ubicados hacia adelante del cuello. Vemos perfectamente el endometrio, vemos parte de la zona de unión y seguimos viendo miometrio. Hacia acá vemos el cuello. Miren el canal endocervical y el endometrio, como se ven bien hiperintensos. Y por debajo del cuello, de nuevo, vemos la vagina. Y acá tenemos el fondo de saco de Douglas, en esta parte. Acá tenemos la sínfisis del pubis. En esta otra imagen vemos lo mismo. Esta es la sínfisis del pubis, esta es la vejiga. Y vemos un útero en anteversoflexión. Acá está la vagina. Este es el cuello. Y este sería cuerpo y fondo. Miren, acá se nota un detalle anatómico importante y también de señal importante. En general, a nivel del cuello del útero, como ven acá, digamos, la señal que tiene es más hipointensa que el resto del miometrio porque suele tener más tejido fibroso. Entonces suele verse más hipointenso, ¿sí? Es normal que el cuello sea más hipointenso con respecto al resto del miometrio. Acá vemos el endometrio, bien finito. Miren cómo estamos viendo acá la quinta lumbar y el sacro con el quinto disco intervertebral. ¿Sí? Y entonces son 12 cortes sagitales medios realizados en T2. Acá tenemos también una resonancia, un corte sagital, pero no es un corte sagital medio, sino que es un corte parasagital. Y lo que estamos viendo en nuestra resonancia es por encima de la vejiga, esta estructura ovalada, ¿sí? Con forma de almendra, que tiene varias imágenes hiperintensas en su interior y que corresponden a los folículos. Esto lo vemos generalmente en las mujeres durante su edad fértil o durante su edad menstrual, en la que encontramos los folículos y eso nos ayuda a visualizar los ovarios. Recuerden que las mujeres posmenopáusicas no vamos a ver los folículos, ¿sí? Y que para ver entonces los ovarios necesitamos sí o sí en los cortes sagitales que sean parasagitales. Bien, acá tenemos dos resonancias
cortes sagitales, las secuencias son T2, como ustedes pueden ver bien el útero. Y lo que estamos mostrando es cómo se planifican los cortes una vez que tenemos realizados los cortes sagitales del útero. Si uno quiere evaluar el útero puntualmente, se van a planificar cortes sagitales, axiales en este sentido, pero siempre tomando en cuenta el eje, ¿sí?, mayor o longitudinal del útero. Entonces tenemos cortes axiales y oblicuos del útero, ¿sí?, y cortes coronales oblicuos del útero. Eso los hacemos para poder agarrar u obtener mejores ejes de visualización y tomar los cortes coronales no de la pelvis o los axiales no de la pelvis, sino de la imagen uterina. Entonces, como ustedes ven en este ejemplo en el que se utilizó esa técnica, acá tenemos una resonancia en la que observamos en un corte axial el útero, ¿sí? Miren cómo se ve bien hipointenso el miometrio y ahí apenas se ve hiperintenso el endometrio. Esto es la vejiga y acá les están mostrando vísceras huecas. Entonces, si bien este es un corte extraño porque lo ven parecido a un coronal, pero no es un coronal estricto, fue el corte que utilizaron para ver de manera axial al fondo uterino. Lo mismo que este corte, que si ustedes miran parece un corte, es bastante parecido a un corte axial pero diferente. Observamos en todo su eje coronal al útero, ven, es un corte coronal del útero, donde acá vemos el fondo, acá vemos el cuerpo y acá la cavidad endometrial, bien hiperintensa. Acá estamos observando el cuello uterino. Miren cómo el cuello uterino se ve bien hipointenso, que es lo que hablábamos hoy por la cantidad de tejido fibroso. Y acá estamos observando hacia atrás y esta imagen que corresponde al recto, que recuerden está ubicado por detrás, lo vemos muchas veces por detrás del cuello uterino. Y la imagen de abajo también es una resonancia y es un corte sagital, es el corte sagital medio, que es los cortes que veníamos viendo hasta ahora. Acá estamos viendo el útero con el endometrio nuevo bien hiperintenso, acá está el cuerpo uterino y acá está el cuello uterino. Acá por delante vemos la vejiga y por detrás vemos al recto. Acá tendríamos el fondo del saco de Douglas, en que en este caso vemos bien, digamos que lo normal es ver tejido graso, hiperintenso, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno busca evaluar el fondo de saco es para descartar que no exista líquido, ¿sí? O sea, lo normal es que tenga grasa, pero con ciertas condiciones patológicas vamos a tener líquido, lo mismo que cuando uno evalúa la presencia de tumores. Si hay una invasión rectal, esta línea de grasa no va a estar más respetada, va a estar alterada. Bueno, y esta imagen, que también es una resonancia, son cortes axiales, está puesta para mostrarles una anomalía uterina, que es otro tipo de malformación, en la que estamos observando un útero didelfo. El útero didelfo son como 12 úteros, digamos, que están uniditos. Acá vemos 2 fondos uterinos, 2 cavidades endometriales y 2 zonas de unión, ¿sí? Y si voy hacia un corte axial más inferior, vemos como estos 2 cuerpos uterinos van a converger ahí hacia 2 cuellos uterinos. Miren cómo se ven más hipointensos. Y estos cuellos, digamos, uterinos tienen sus cavidades endometriales. Por lo tanto, esta anomalía se llama útero didelfo. Lo que estamos viendo acá es la vejiga con líquido, siguen siendo la secuencia T2. Estos son cortes axiales, a diferencia de los que veníamos viendo que eran coronales, ¿sí? Y por detrás tenemos el recto como estructura bien posterior. Y bueno, esta diapositiva está puesta para observar y comparar las diferencias que tenemos con tomografía computada y con resonancia. Miren cómo estos 2 cortes que son tomografías, ¿sí?, que nos damos cuenta, recuerden, porque vemos las estructuras óseas como es la columna acá,
y los huesos pélvicos acá bien blancos, bien hiperdensos, ¿sí? La grasa, miren cómo la vemos gris. Sabemos que esta es una tomografía, este es un corte sagital y este es un corte coronal. Miren cómo vemos la imagen uterina. Fíjense que toda la densidad que tiene la imagen uterina, salvo esta zona central, que es el endometrio, se ve prácticamente con la misma intensidad de señal. ¿Sí? En este caso se ve el endometrio hipodenso porque tiene contraste seguramente y captó contraste el útero. Acá está el cuello y acá tenemos el cuerpo uterino, acá la vejiga y acá la vagina. Este sería un corte sagital y este sería un corte coronal. Miren como en el corte coronal logramos ver un corte axial del útero. ¿Por qué? Porque el útero está posicionado en anteversoflexión y al hacer el corte coronal, ¿sí? Lo que vamos a observar en realidad es una vista axial del fondo uterino. Y comparen esta imagen con la resonancia en un corte sagital en la secuencia T2, en la que podemos evaluar perfectamente el endometrio, bien hiperintenso, la zona de unión, que esta es importante, que es la zona del miometrio y del músculo liso que está más pegadita al canal al endometrio, el resto del miometrio, y miren cómo también vemos a nivel de lo que es cuello uterino, esta señal más hipointensa que es la habitual a nivel del cuello uterino. Acá vemos la vagina y aquí vemos la vejiga. Bueno, espero que les haya servido la clase. Cualquier duda pueden contactarse conmigo por mail o escribirme en el aula virtual y nos estamos viendo pronto con la próxima clase. Les dejo un saludo.